Okay, so first, welcome back to the afternoon session. Primero, bienvenidos nuevamente a esta sesión de la tarde. Okay, and this is the harder one because it's after lunch and it's easy to fall asleep. Esta es la que es más difícil porque es después de la comida y es más fácil que nos dé sueño. Okay, but hopefully, I can entertain you and keep you awake. Pero espero poder entretenerlos suficiente como para que se mantengan despiertos. Okay, now thought that first we will open it up to questions about the refuge ceremony or things that you might have had about something in that area for about 10 or 15 minutes. And then from there, then I'll start the teachings just so that if you have questions, they're fresh. Entonces, primero quiero empezar con preguntas que tengan ya sea sobre la ceremonia de refugio o los temas que vimos antes. Vamos a hacer preguntas, dedicar unos 15 minutos. Así que quiero empezar planteándoles si tienen preguntas. So put your hand up and then I'll identify you. Pongan su mano arriba, su manita en el chat para poderlos encontrar. And also if there's people here in the Dharma Center that have questions. Y también si hay gente aquí en el centro de Dharma, si tienen preguntas. So yes, in español and English, por favor. Okay, we'll just start this morning. We talked about the refuge as a place to be safe. But yesterday you told us that also the refuge means that we take direction in our lives. So my question is, how can we have a correct perspective about taking a path or a direction in our life? How can we take this refuge to create a good intention to move forward in our lives? Okay. En español, Sí. ayer nos explicó, en la mañana hablamos un poco del refugio como un lugar de no estar seguros, pero ayer nos mencionó algo de que también significa tomar dirección en el camino de nuestra vida. Entonces me gustaría que nos dijera un poco cómo podemos enfocar la toma de refugio que tuvimos en la mañana hacia enfocarla a tomar una buena dirección en nuestra vida, por favor. Okay, so those two are not in contradiction to each other. Estos dos no están en contradicción unos con otros. Jempa, your sound is not very clear. I don't know if it's your computer again. The sound? Yeah. For me or for him, the translator, or the person who just talked? For both. Okay, all right, hang on, just give me a second. I have to go here. Sound settings, microphone. Well, supposedly I'm at the highest level I can be, other than I can put it closer to me. Hang on. Here, just a second. No, it's okay. I can just shrink it down. No, that's okay. That's for you. Yeah. How about that? Is that a little better? I think so, yeah. Okay, good. Okay, so you should look, how do you say? Taking refuge is having a place where you feel confident about yourself. Tomar refugio es sobre encontrar un lugar en donde te encuentres seguro con respecto a ti mismo. So one part of that really important is meditation. Una parte muy importante de esto es la meditación. Because that you shut down the outside world. Porque lo que haces es cerrar hacia el mundo exterior. You bring your consciousness more inside. Y llevas tu conciencia más hacia lo interior. Okay, and then with just the breathing meditation, you will develop a greater sensation of peace. Y con tu meditación en la respiración vas a ir desarrollando una mayor sensación, conexión con la paz. Which then, because you're now familiar with it, you can invoke it when you need it. Y una vez que estás familiarizado con ella, puedes evocarla o invocarla cada vez que la necesites. Now, that type of meditation all by itself actually will change your life quite a bit. Este tipo de meditación por sí sola va a cambiar tu vida bastante. Okay, why? Because you're getting more in touch with yourself. ¿Por qué? Porque están entrando más en contacto contigo mismo. You're also building what I like to call that personal space so that you're not so reactive.
Estás generando lo que a mí me gusta llamar como este espacio interior, por lo cual eres menos reactivo. Okay, so just the quietude or vipassana or whatever, breathing meditation, mindfulness, that creates all of those qualities. Entonces, simplemente la quietud o vipassana o meditación en mindfulness, lo que hacen es que va creando estas diferentes cualidades. But to add to that, then you could have contemplative meditations. Agregarle a esto, además, puedes tener meditaciones contemplativas. You know, which should be like, you know, I have a great opportunity with the rebirth I have. Y pueden ser, por ejemplo, esta de, tengo una gran oportunidad con este renacimiento que he obtenido. Okay, and you know, then I appreciate things are impermanent. I know what's important and not important. Me doy cuenta, aprecio que las cosas son impermanentes. Eso me ayuda a ver qué es importante y qué no es importante. You know, I'm inspired, Buddha Dharma Sangha. Estoy inspirado, me siento inspirado con el Buda, el Dharma y la Sangha. Okay, and you know, then I'm dealing with I'm conscious of how I'm creating my karma. Estoy consciente de que estoy creando mi propio karma. Now remember, I mean, actually, karma is you. You know, I mean, you are the karmic product of, you know, all the things you've done, both in this and previous rebirths. Y recuerda, el karma eres tú. Tú eres el producto de todas las cosas que has hecho, tanto en esta vida como en vidas anteriores. What I mean that like the type of food you've been eating for the last 5 years, that's created some effect on you. You could call that some of your physical karma. Y por ejemplo, lo que es el tipo de comida que has estado comiendo los últimos 5 años, eso ha tenido un efecto en ti y en tu cuerpo. Eso lo podemos llamar un karma físico. You know, or the way you've been thinking and then talking has created verbal karma. Y la manera en que has estado hablando y pensando, eso crea un karma verbal. Okay, so I'm just trying to say that you are the product of a lot of, you know, when we say karma, like you are the end product. Y lo que quiero es que entiendan que cuando digo karma, tú eres el resultado final de eso. You know, and then the motivations you have now create new karma. Y las motivaciones que tienes ahora generan un nuevo karma. Okay, anyway, so again, those are the things you can contemplate on, and they become the part of the context of your life. Hay muchas cosas que puedes contemplar, considerar, y eso se van convirtiendo en el contexto que vas incorporando a tu vida. Okay, when those things are clear, Cuando estas cosas están claras, then you decide to do something, you know, it's going to have a constructive, you know, direction. cuando empiezas a hacer algo, esto va a tener una dirección constructiva. You know, because you understand what's important, not important. Porque entiendes qué es importante y qué no es importante. You know, I mean, you're well, let's say, you know, I mean, you can be very spontaneous, but you've got really nice quality. Y puede ser que seas muy espontáneo, pero tienes cualidades muy bonitas. Okay. Anyway, the main point is that you know, having a secure place you're coming from refers to that you are at peace with yourself. Y lo que se habla de tener un lugar seguro desde el cual surges es que hay mucha paz dentro de ti. You know, and with that, then when you motivate, you have more personal clarity. You're not pushed by just social circumstances. Y entonces con eso, cuando entras en la motivación, tienes más claridad, no estás jaloneado por circunstancias externas. Okay. Anyway, so the let's say personal clarity gives you better opportunity to be clear of where you want to go with yourself. Entonces, la claridad personal te da una mayor oportunidad de saber con claridad qué quieres hacer contigo. You know, and in generally we could say, you know, being positive, being beneficial, those are good qualities. Y en general podemos decir ser positivo, ser de beneficio. Estas son lo que llamamos cualidades positivas. I'll give you a perfect example. Te voy a dar un muy buen ejemplo. Okay, so I spent 14 years in India. Yo pasé 14 años en India. You know, I took lots and lots of teachings. Y tomé muchas enseñanzas. Then I did a lot of retreat and meditation, you know, solitary retreats. Hice muchos retiros de meditación, meditación en solitario. Okay, so you know, I did all that 14 years. Hice todo eso por 14 años. You know, then I came back to Canada. Y luego regresé a Canadá.
No, I stopped being a monk at that point because it didn't suit the Canadian culture. Y en ese momento dejé de ser monje porque eso no era lo que más se ajustaba en la cultura canadiense. And then I wanted to have a Dharma center, so I had to get a job so the bank could give us a mortgage, etc. Y bueno, yo quería tener un centro de Dharma y eso implicó que tuve que ponerme a trabajar para poder obtener un crédito en el banco. So, you don't get many jobs saying, resume, 14 years Buddhist monk. Y bueno, no obtienes muchos buenos trabajos cuando en tu currículum dice 14 años de monje budista. Okay, so I basically said, okay, well, what makes me happy? Well, working with wood and tools, I like that. Entonces, preguntar, bueno, ¿qué es lo que me hace feliz? Y para mí era trabajar con la madera, con herramientas. So I got a job in a hardware store as a sales clerk. Entonces, tuve un trabajo en una ferretería como una persona de ventas. Okay, so here I've got all these qualifications in spirituality and I'm working in a hardware store. Entonces, tengo todas estas cualidades espirituales y estoy aquí trabajando en una ferretería. Okay, so then how do I work with that? How do I feel comfortable with who I am? Y entonces, ¿cómo le hago para eso? ¿Cómo me siento cómodo con lo que soy? Well, I just came down with one simple thing. Yo llegué a entender una cosa muy simple. When someone came in the store, Cuando alguien entraba en la tienda, I would say, yo les diría, may I help you? ¿te puedo ayudar? And in my mind, I was thinking, may I help you find a screwdriver all the way to enlightenment? Y en mi mente lo que yo pensaba era, ¿te puedo ayudar a encontrar desde un desarmador todo el camino hasta la iluminación? Okay, and actually, I worked there for 4 years because this is what was necessary. Y de hecho trabajé en ese lugar 4 años, eso fue lo que implicó lo necesario. Okay, and then when I left that job, because then I started doing astrology and I could try and teach Buddhism. Y cuando dejé ese trabajo empecé a hacer astrología, eso me permitía viajar mientras seguía practicando el budismo. Okay, I mean, then I heard later that people will come in the store and they say, where's that Buddhist guy? So I actually made an impact. Y luego me enteré que las personas iban a la ferretería y preguntaban, ¿dónde está ese muchacho budista? Es decir, tuve un impacto en las personas. Now, my point of sharing the story El punto de compartirles esta historia. Okay, I had my personal space and my sense of who I am. Es que yo tenía mi espacio personal, este sentido de quién soy. So as I move forward, I had to do something. In this case, have a job and such. Y conforme fui avanzando, pues tenía que hacer algo, ¿no? En este caso, conseguir un trabajo. Okay, and then so I put what I could of my practice into that environment. So, there I have my who I am, and then I've got a clarity about what I'm going to do. Entonces pude poner en práctica eso. Entonces tenía lo que yo hacía junto con mi trabajo y esa es la manera en que yo lo llevaba a cabo. Okay, so anyway, that's just a thought. Now Thomas has his hand up. Can you hear me? Yeah. I'm sorry if this is a bit of an advanced question, but I've been thinking about what I read. That it says in the gradual path, in the labyrinth, the first motivation is to benefit your future lives. And then I can't remember what the second one is, but the third is to attain Buddhahood in this lifetime. And I was wondering what the progression was from the first motivation to the third. Okay. Hay una pregunta que quizás es un poquito avanzada. En el camino gradual, en el Lam-Rim, se habla de la motivación y se dice que es la primera motivación que tenemos para entrar en el sendero budista es la motivación de tener un mejor renacimiento. No recuerdo exactamente cuál es la segunda motivación, pero la tercera tiene que ver con alcanzar la iluminación en esta vida. ¿Me podrías hablar un poquito más sobre este camino? ¿Cómo se va desarrollando esta parte del camino?
Okay, first off, I never really connected with the idea of like this continuity of me in a future rebirth. A mí me costó trabajo conectar con esta idea de yo y pensar en mis renacimientos futuros. But I'll explain how I made it really work for me. Lo que voy a hacer es explicarte cómo hice que hiciera clic para mí. Okay, I have no memory of who I was in the last rebirth. Yo no me acuerdo para nada de quién fui en mi renacimiento anterior. What my name was, No me acuerdo de qué nombre tuve, what country I was in, en qué país estaba, whether I was a man or a woman, si fui hombre o si fui mujer. you know, but so I don't remember any about who that person was, but I am affected by how they led their life. No me acuerdo de nada de quién fue esa persona pasada, pero estoy siendo afectado por cómo vivió esa persona su vida. Okay, and I have to say the person must have been pretty nice, you know. I mean, I have an interest in spirituality. You know, I've never had too much poverty, so things are okay. Y yo pienso que esa persona lo hizo bastante bien porque tengo un interés en la espiritualidad, no soy, digamos, pobre, lo hago más o menos bien. Yo creo que fue bastante bueno. So thank you to my last life. Entonces, gracias a mi vida anterior. You know, personally, I sort of wish the previous guy had done better in school, and I would have done better in school this rebirth, but yeah, who knows? Y bueno, personalmente quizá me hubiera gustado que este cuate hubiera hecho un mayor esfuerzo en la escuela, quizá eso me habría ayudado a estar mejor en la escuela, no sé, Okay, now, if I think of the next rebirth, Ahora, si yo pienso en mi siguiente renacimiento, that person will not know who I was or am, esa persona no va a saber quién soy yo hoy, you know, where I lived, no va a saber dónde vivo, who I lived with, con quién vivía, you know, none of those things. no va a saber nada de estas cosas, But they will be affected by the way I live my life. pero van a ser afectados por la manera en que yo estoy viviendo mi vida. You know, was I studious? Si yo soy estudioso, You know, and was I, you know, generous? si fui generoso, Did I have good ethics? si tengo una buena ética. So all those things I do in this rebirth Todas las cosas que yo hago en este renacimiento will affect this next person. van a afectar esta siguiente persona. And I have compassion for him or her. Y tengo compasión por él o por ella. You know, so I don't want them to have too many problems. No quiero que tenga muchos problemas. Okay, so I really think of it as like, if I do well in this rebirth, these are presents for that next rebirth. Si yo hago bien las cosas en este nacimiento, en esta vida, voy a estarte ofreciendo como regalos a ese siguiente renacimiento. And that motivates me. Y eso es lo que a mí me motiva. You know, compared to thinking, oh, my future rebirth, well, you know, I just never, I'm just personal, but I just never really connected with that in a way of saying, you know, oh, I'm going to be there next rebirth. Y porque pensar sobre los siguientes renacimientos, eso me cuesta un poquito más de trabajo, porque realmente yo no soy quien va a estar en esos otros renacimientos. Okay, so anyway, then the way that I think about it, then it motivates me to try to do some really nice things for that next person. Entonces, la manera en que yo lo pienso, a mí me motiva para poder hacer buenas cosas para el que sea el siguiente, la siguiente persona. Okay, then the second part of the question was, okay, then what comes after that? La segunda parte de tu pregunta es, okay, ¿y qué viene después de eso? Okay, well, that's actually, you know, liberating yourself from your delusions. Eso es el liberarte a ti mismo de tus propios engaños. You know, knowing how to work with your delusions, to not be pushed around by them. El aprender a trabajar con tus engaños y no ser manipulado o jaloneado por ellos. You know, Shantideva said it perfectly. Shantideva lo dijo de manera perfecta. He was a great Indian saint. Él fue un gran santo indio. You know, how incredible it is. Dijo, qué increíble es. My delusions Mis engaños don't have any arms. no tienen brazos, They don't have legs. no tienen piernas, They don't have hands. no tienen manos.
but they push me around like I'm a complete idiot. Pero me empujan y me jalonean como si fuera yo un perfecto idiota. How pathetic of me. Qué patético soy realmente. Okay. Anyway, so that's a motivation to say, hey, I'm going to fight with my delusions. I'm going to, not just be angry or not just be competitive or something. Entonces esa es la idea, como batallar con tus engaños, no nada más ser envidioso, ser enojón, esas cosas. Okay, and so that's where then it's a deeper practice than just, getting better rebirths. Esa es una práctica más profunda que solamente obtener un mejor renacimiento. Understanding yourself, freeing yourself from delusions. Entenderte a ti mismo y poder liberarte de tus propios engaños. Okay, so that's step number 2. Ese es el paso número 2. Okay, then step number 3. Y el paso número 3. Is that, okay, well, hey, my existence is interdependent. Es entender, bueno, sabes, mi existencia es interdependiente. Thank you to my mother and father. Gracias a mis padres, a mi mamá y a mi papá. Thank you to my teachers who gave me education. Gracias a mis maestros que me ofrecieron educación. Thank you to the planet Earth for the water and the fruit and the food and the farmers. Gracias al planeta Tierra por el agua y la comida y los granjeros y la comida que producen. The stores and all of the things that help make food so easily available. Y las tiendas que ayudan a que la comida, los alimentos sean fáciles de adquirir. So I exist for that because of that interdependence. Entonces yo existo gracias a esa interdependencia. So, it'd be nice to repay that. Entonces sería bueno poder repagar eso también. Okay, and so that's one way of starting to become more altruistic, to say, hey, I'd like to repay the kindness I've received. Eso es una forma de empezar a ser un poquito más altruista, desear poder devolver un poco de la amabilidad de la cual yo he sido receptor. So in, for example, the second step when you're working on your delusions. Entonces, por ejemplo, en el segundo paso, cuando tú estás trabajando con tus engaños, whatever ability I gain to deal with my anger or my attachments or whatever. Cualquier habilidad que yo haya logrado al lidiar con mis apegos o con lo que haya sido. May I be open-minded that if I could help somebody, may I help them? Que pueda yo tener la mente abierta de tal forma que si puedo ayudar a alguien, que pueda yo hacerlo. So there's your empathy, your altruism, your bodhisattva path. Y ahí está tu empatía, tu altruismo. Ese es tu camino como bodhisattva. And it's important to know that that's your personal karma. Y es importante entender que esto es tu karma personal. Meaning is that maybe other people are doing other things or very selfish or whatever. Y el significado de esto es que quizá hay otras personas que están haciendo sus propias cosas, quizá las están haciendo muy egoístamente. But that shouldn't stop me from being a good person. Eso no debería detenerme a mí por hacer cosas buenas. Because that's my personal karma. Porque este es mi karma personal. And I like to have some good personal karma. Y a mí me gusta poder tener un buen karma personal. Okay. Anyway, so that's I think answers the question fairly much. Tyler, you have your hand up. Please turn your mic on. Hi, thank you, Jumpa. We find in the Buddhist teachings that prior to taking refuge, there's often a sense of samvega, or a sense of spiritual urgency in the face of suffering and the state of the world. In Tantra, we see great masters talking about striving to achieve enlightenment in this very lifetime. At the same time, you've often taught to be wary of impatience and falling into disordered intensity. I was wondering if you had any, from your experience, sort of top pitfalls to look out for someone who wants to practice Dharma with vigor and urgency, but doesn't want to go off the rails. Okay, good. Okay, and you don't speak Spanish, do you? I do not, sorry. Okay. Entonces, mi pregunta es con respecto a, se dice que para antes de tomar refugio, uno contacta con una especie de sensación de urgencia,
con respecto a lo que está sucediendo en el mundo y lo que está sucediendo contigo, que hay un gran sufrimiento y quieres liberarte de eso. Incluso en el Tantra se habla de la importancia de ese sentimiento de urgencia para llevar a cabo tus acciones. Pero quisiera que si nos puedes hablar un poquito sobre cuáles son las desventajas o las fallas que podría haber de entrar en el camino con este sentido de urgencia, que puede ser como que se va demasiado a esa parte. Okay. Well, okay. First, okay, getting intense about things is not so beneficial unless you're really lazy. El ser intenso con respecto a algunas cosas no es tan beneficioso a menos que seas como muy flojo. So there are great teachings in Buddhism to stimulate you if you're a lazy person. Entonces hay muchas enseñanzas en el budismo que te ayudan como a estimularte si estás en ese rango de ser medio perezoso. But it'd be something similar like to drink cups of coffee. Pero sería algo similar como estar tomando mucho café. Like you drink 5 or 10 cups of coffee, you're just going to be vibrating. You're just, not very beneficial for you. Si te tomas 5 o 6 tazas de café, vas a estar todo vibrante, no vas a ser muy beneficioso, no va a ser muy bueno para ti. So like 1 cup of coffee, 2 cups of coffee, good. You have some energy, but you're not like vibrating. Si te tomas una taza de café o 2, está bien, te da buena energía, pero no te quedas así como vibrando. Okay, so what would be an example of that? ¿Cuál sería un ejemplo de esto? Well, don't waste your precious human rebirth. Uno es, no desperdicies tu preciado renacimiento humano. You are so fortunate. You have such a good rebirth. Eres tan afortunado de tener este maravilloso renacimiento. But death is definite. Pero la muerte es definitiva. Every day your life is getting shorter. Y cada día tu vida se está acortando. Are you doing enough to take advantage of your precious human rebirth? ¿Estás haciendo lo suficiente para tomar ventaja de este renacimiento humano? So you wake up just, hyperventilating because you sort of have to go off and do something with your precious human rebirth. Y entonces te despiertas así con hiperventilándote porque dices, tengo que hacer algo con este renacimiento humano. So not so beneficial. Entonces, quizá eso no sea tan benéfico. But like sipping 1 good cup of coffee or an espresso, that's good. Pero bueno, si es tomarte una taza de café o incluso como un expreso, eso está bueno. Because, hey, life is impermanent. Every moment I'm losing a bit of this life. Porque, ¿sabes? Sí, la vida es impermanente. Cada minuto estoy perdiendo un momento de esta vida preciosa. But then what do you do? Pero entonces, ¿qué es lo que tú haces? Well, be nice to the people that you're with. Es ser amable con las personas con las que te encuentras. Slow down. Bájale, aléntate. Be mindful. Sé consciente, sé mindful. Like make your life like your continual movement is Tai Chi, always conscious. Haz tu vida como un movimiento continuo de Tai Chi, siempre consciente. So that your movements are those of bodhicitta and appreciating reality. Entonces tus movimientos son los movimientos de la bodhicitta que aprecia la realidad. So you become a very nice person. Entonces te haces una persona muy amable, muy maravillosa. Compared to being hyperventilating over the fact of I taken advantage of my precious human rebirth. That's like taking too much coffee. En vez de estar hiperventilado porque estás con el ansia de aprovechar esta vida humana, eso sería como tomar demasiado café. Okay, and then, what does it mean to become more enlightened? Y luego, ¿qué significa eso de ser más iluminado? Better ability to deal with your delusions. Es una mayor capacidad para lidiar con tus engaños. Being friendly without being judgmental. Ser amistoso sin ser juicioso. Being a nice guy. Ser un buen cuate. If you do that with yourself. Si tú haces esto contigo mismo. Like you are compassionate to yourself in the sense that you deal effectively and skillfully with your delusions. Tú haces esto de tal forma que puedes lidiar efectivamente con tus propios engaños. And I don't, when we often hear about like take care of yourself, love yourself. I hear that a lot.
Y bueno, frecuentemente escuchamos esto de cuida de ti mismo, ¿no? Haz las cosas por ti. Escuchamos mucho esto. But like if you took, for example, your anger, Pero si tomamos, por ejemplo, nuestro enojo, I mean, when you get angry, all this, you just really want to be happy. cuando estás enojado, lo único que quieres es poder estar feliz. You want this situation to be different, and that'll make you happy. Quieres que esta situación sea diferente porque esto no te está haciendo feliz. But anger is not very skillful. Pero el enojo no es muy hábil. So have compassion to your anger, have love to your anger. Entonces, tenle compasión a tu enojo. Tenle paciencia a tu enojo. Okay, because if you can do that with your own thing, you're actually loving yourself. You're bringing Okay. your anger to enlightenment. Porque si tú puedes hacer esto con tus propias cosas, te estás queriendo a ti mismo, estás llevando tu enojo a la iluminación. Okay, so that you can say that's being really kind to yourself. Eso podemos decir, eso es ser muy bueno contigo mismo. Now, when you accomplish that a little bit, Cuando logras esto un poco, and then somebody else is getting angry, y entonces ves que alguien más se está enojando, you can love them puedes amarlos, because you understand they just want to be happy, but they're really not using good technique. porque te das cuenta de ellos solamente quieren ser felices, nada más que no están utilizando una muy buena técnica. I remember Lama Yeshe, he was the best. Me acuerdo mucho de Lama Yeshe porque él era el mejor. Because let's say there would be one of his students would come to him Porque digamos que uno de sus estudiantes venía a verlo completely angry or upset, like, oh, my life is so horrible. así totalmente enojado o alterado, "Ay, es que mi vida, esto o aquello". And so Lama would start to hug them. Y entonces Lama empezaba y los abrazaba. They'd say, oh, ego broken, ego broken. Y entonces le decía, ay, tu ego está roto, tu ego se ha roto. Okay, and it's such a perfect way of saying it. I mean, yeah, like your ego is all broken. Like so he was, and yet he was loving you. Digo, es una manera real de decirlo, porque sí, así pasaba, eso pasa, ¿no? Tu ego se ha roto, pero es una manera tan amorosa de recibirte y de decirlo. I even heard Thich Nhat Hanh say something similar to that. Incluso escuché a Thich Nhat Hanh decir algo muy similar a esto. He says that you have to learn how to embrace your own delusions, with love and wisdom. Él decía que tenías que aprender a abrazar tus propios engaños con amor y sabiduría. Now, think of the opposite. Piénsalo en la manera opuesta. Oh, I'm getting angry. Me estoy enojando. Oh, I don't want to get angry. No me quiero enojar. I have to control myself. Tengo que controlarme. And then, of course, you explode. Y entonces, pues por supuesto, explotas. But instead of that, I mean, then you say, oh, here comes my angry mind. I love you, you're pretty pathetic, but I love you anyway. Pero en vez puedes decir, ay, ahí viene mi mente enojada, ay, es patética, pero te amo, o sea, te quiero, mente enojada. So that's what it means to become enlightened. Eso es lo que significa estar iluminado. And if you look at any deity, Y si tú lo ves en cualquier deidad, like Yamantaka has 34 arms. como por ejemplo Yamantaka, que tiene 38 brazos. He's very capable. He has all these hands to work on a situation. That's what it symbolizes. That's what Yamantaka symbolizes. Great technique. Lo que él tiene es una gran habilidad, tiene muchas herramientas para lidiar con las cosas. Eso es lo que significan todos esos brazos, que tiene muchas técnicas, una gran cantidad. So Tantra is really great because instead of identifying with your mundane self, Oh, I'm sorry, I didn't hear that. the Tantra is really good because instead of identifying with your mundane self, El Tantra es muy bueno porque en vez de identificarte con tu yo mundano, okay, you identify with your Dharmakaya, lo que haces es que te identificas con tu Dharmakaya, which is the pure nature of your being. que es la naturaleza pura de tu ser. And then from that, then you have the attention to manifest with benefit. Y entonces con eso tienes la intención de manifestarte de forma beneficiosa. But, life is difficult. Y entonces cuando tu vida es difícil, So you manifest as Yamantaka with great capacity. entonces te manifiestas como Yamantaka, con una gran capacidad. But your manifestation is of love and compassion.
pero tu manifestación es la del amor y la compasión. Anyway, maybe I'm a little bit off topic, but the point is that some of us get very intense about our Dharma practice. Quizá ya me fui un poco por otro lado, pero la idea es que a veces algunos nosotros nos hacemos muy intensos con nuestra propia práctica. And then we actually become quite rude and difficult to be with. Y eso nos hace que seamos como muy difíciles para tratar, para que la gente nos trate. And so, I mean, not to say that that's maybe sometimes being intense is good, but generally speaking, being peaceful and dealing with your situations as best as you can is the better technique. Y bueno, a veces sí tener alguna intensidad es buena, pero la mayoría de las veces tener una cierta capacidad, una cierta calma para las diferentes cosas que se nos presentan es una mejor técnica. But remember, you're impermanent. Pero recuerda, tú eres impermanente. And you can die. And you can die. Y te puedes die. morir. Okay, and we don't know when. Y no sabemos cuándo. And have you collected enough good karma? Y si has conseguido suficiente buen karma. Okay, so it's sort of like, it's like you stimulate yourself, but then you try to stay cool. Es como te estimulas a ti mismo, pero tratas de mantenerte tranquilo. Okay, but that's like the Dharma is the medicine. Entonces, así es por eso que decimos que el Dharma es la medicina. Okay, so you need to just be mindful of how you're applying those medicines, that you maintain some equilibrium and some good energy about yourself. Necesitas mantener la conciencia de cómo estás metiéndote estas medicinas para mantener un cierto equilibrio y poder ser eficiente contigo. Okay, so actually we're going to stop questions now. I mean, we'll have it again, so don't worry if you have a burning question. Vamos a parar un momento las preguntas. Vamos a abrir otro momento para preguntas. No te preocupes si tienes una pregunta que te está... Okay, because it is important to understand your refuge objects. Porque es importante que podamos entender cuáles son nuestros objetos de refugio. Okay, so why is the Buddha so wonderful? Entonces, ¿por qué es que el Buda es tan maravilloso? It's because the Buddha understood reality. Es porque el Buda entendía la realidad. And he was very good at it. Y era muy bueno para eso. I mean, it's not like he sort of was, arrogant or something. He said, whoa, this is the way it is. And then he had empathy and compassion, love for others. No es que fuera arrogante, sino que entendía cómo era la cosa y decía, wow, esto le generaba una gran compasión y amor hacia otros. So it said that we should look at the qualities of the Buddha, the Dharma, and the Sangha. Entonces se dice que debemos ver las cualidades del Buda, del Dharma y de la Sangha. Okay, now the Buddha, we can talk about the body, the speech, and the mind. Entonces, sobre el Buda podemos hablar sobre su cuerpo, su palabra y su mente. Studying this helps you have stability in your practice. Y se dice que estudiar esto te ayuda a obtener estabilidad en tu práctica. Because, the Buddha one time was an ordinary person just like us. Porque el Buda en algún momento fue una persona ordinaria, tal como nosotros. And so we have the potentiality of becoming enlightened too. Entonces nosotros tenemos el potencial de ser también iluminados. And so therefore that we, great love for the Buddha because he showed the path. Y entonces podemos tener mucho amor hacia el Buda porque él nos enseñó el camino. Okay, so let's first talk about the qualities of the Buddha's mind. Entonces hablemos primero sobre cuáles son las cualidades de la mente del Buda. Okay, so the first thing we look at is the deep nature of the Buddha's mind, which we call Buddha nature. Entonces, lo primero que vemos es la naturaleza profunda de su mente, lo que llamamos la naturaleza búdica. Okay, or we can, it's called also the Dharmakaya. También se le conoce como su Dharmakaya. It's the omniscient mind of the Buddha. Es la mente omnisciente del Buda. Okay, now the way that you access it isn't something external. Y la manera en que tú accedes a ella no es de manera externa. Okay, so remember, like there's two things you have in your practice. Entonces recuerda, hay dos cosas que tienes en tu práctica. You have meditation to be peaceful.
tienes tu meditación para estar más en paz, but that's also with clarity. pero también con claridad. Okay, and then you have understanding. Y también tienes entendimiento. Okay, so so with both the Buddha and with ourselves. Entonces, tanto con el Buda como con nosotros mismos, Okay, so the Buddha, with all the power of his meditation, el Buda, con todo su poder de su práctica de meditación, was able to shut down the outside world. era capaz de apagar o cerrarle las puertas al mundo externo. Okay, and bring his mind down to a very subtle level. Y bajar su mente a un nivel muy sutil, Down to the most subtle level of consciousness. a un nivel muy sutil de conciencia. So no longer related with form or sound or shapes or anything. Ya no relacionándose con forma o con figuras o algo así. Sound, sonido. Sonido. Okay, anyway, it's just consciousness. Era simplemente pura conciencia. But even then, it's not just sort of consciousness with personality and the various traits that we might have. Pero no es una conciencia con personalidad, con las diferentes características que podemos tener. But rather the most profound consciousness. Sino más bien una conciencia muy profunda. Okay, now you might have heard it called as Rigpa or Buddha nature. Lots of different words are applied in Buddhism. Quizá la hayas escuchado llamar como naturaleza búdica o Rigpa. Hay muchas formas de hablar de ello en las tradiciones budistas. But nowadays, even the Dalai Lama will accept the word your soul. Pero hoy en día, incluso el Dalai Lama puede aceptar la palabra de tu alma. But of course, he says we have to give it the Buddhist definition to it. But we all understand the most profound part of ourselves. Y bueno, claro, tenemos que dar la definición budista para esto, pero lo que queremos entender es que es la parte más profunda, más fundamental de ti mismo. Okay, so the Buddha had incredibly meditative capacity, but great clarity of consciousness. Entonces, el Buda tenía una gran capacidad, pero también una gran claridad de conciencia. Okay, and so when he arrived at that very subtle mind, entonces cuando llegaba a esa mente muy sutil, he understood it correctly, the nature of reality. Él entendía correctamente la naturaleza de la realidad. And with that, then he actually accessed his Dharmakaya, his Buddha nature, his soul. Y con eso tenía acceso a su Dharmakaya, a su naturaleza búdica, a su alma. Okay, and with that realization, he completely liberated himself. Y con esa realización se liberó completamente. Now, I mean, again, when he animated from that, we have the Sambhogakaya and our Manakaya. Y luego cuando te animas a partir de ello, con el Sambhogakaya y con el Nirmanakaya, he had millions of rebirths of quality, so that those forms, when they arose, were really beautiful. Habían millones de karma con esas cualidades. Entonces, cuando esa forma surge, es una forma muy hermosa. Okay, so there's Sambhogakaya, which is one of the one of the bodies of the Buddha, but it's a subtle body. Y esto es como el Sambhogakaya, que es uno de los cuerpos del Buda, pero es un cuerpo sutil. Okay, and it has, it's called all of the major and minor marks. It's just glorious. Y tiene todas estas marcas mayores y menores, pero el punto es que es glorioso. Okay, and then because it's subtle, then his compassion then even manifested further and became Nirmanakaya. Y porque es muy sutil, su compasión se manifiesta todavía aún más y entonces se convierte en Nirmanakaya. Okay, so that when we talk about the quality of the Buddha, entonces cuando hablamos sobre la cualidad del Buda, okay, in the mind of the Buddha, y sobre la mente del Buda, he has full conscious access to his most subtle nature. Él tiene acceso consciente a esa parte más sutil de su propia naturaleza. Okay, and he understands it. Y la entiende. Okay, so that's called his personal freedom, his personal liberation. Y eso se le conoce como su liberación personal. Okay, and that's whether it's a male or a female Buddha, it's the same.
Y no importa si es un Buda hombre o mujer, es lo mismo. Okay, so in that, then that's called, the great nirvana. That's like perfect peace. Y ahí está lo que se conoce como el gran nirvana, la paz perfecta. Okay, but because he's accumulated millions of rebirths, being a really positive person, benefiting others and such. Pero puesto que ha conseguido tener muchos millones de renacimientos con muy buen karma, beneficiando a muchas personas, Okay, he has no fear. él no tiene ningún miedo, Okay, because he's understood reality. porque él ha entendido la realidad. Okay, now you have to think about it. Piensa un poquito sobre esto. Okay, I think it was Clement and Manuel. Clement, I think, mentioned this. Creo que fue Clemente y Manuel, uno de ustedes que comentó esto. Okay, that like, you have some experience, some realization, Es que tienes una cierta experiencia, una cierta realización, and then you want to protect it y entonces lo que quieres hacer es protegerla. because you're fearful. La quieres proteger porque te da miedo, Okay, because, we can get caught up in our old samsara again, isn't it? porque nos podemos quedar atrapados otra vez en nuestro viejo samsara, ¿no es verdad? Okay, so actually, one of the first qualities of Buddha's mind, Entonces, una de las primeras cualidades de la mente del Buda free of all fear, es que está libre de todo el miedo. meaning perfect understanding of reality. There's nothing that can overwhelm his understanding. Tiene un perfecto entendimiento de la realidad. No hay nada que pueda sobrepasar su entendimiento. So no fear, Entonces, no tiene miedo, no anxiety. no tiene ansiedad. So for the Buddha, the male or female Buddha, Entonces, para el Buda hombre o mujer, they have no problem to animate, to remanifest in various forms to help us because they're not worried about getting bothered. ellos no tienen ningún problema en manifestarse en cualquier forma para ayudarnos. No tienen ningún problema porque no les importa ser molestados. Anyway, so that's one of the objects of our faith. Esto es uno de los objetos de nuestra fe. I like to think of it this way. A mí me gusta pensarlo de esta manera. I'm a strange guy. Yo soy un cuate medio raro. I got all my own particular delusions and my experiences and stuff. I've got lots of sort of funny facets about myself. Yo tengo mis particulares engaños y mis formas. O sea, hay una gran cantidad curiosas de facetas de lo que soy, de cómo soy. Okay, but when I turn my mind to the Buddha, Pero cuando yo volteo mi mente hacia el Buda, now he has perfect access to his own Dharmakaya, his own Buddha nature. él tiene acceso perfecto a su propio Dharmakaya, a su propia naturaleza búdica. And because of that, he has perfect ability to go into my soul or my Dharmakaya, understand me. Y precisamente por eso él puede ir directamente a mi propia naturaleza, a mi propio Dharmakaya y entenderme, His mind's omniscient. porque su mente es omnisciente. And there are lots of stories of Buddha's clairvoyance, ability to predict things about people and such. Hay muchas historias sobre la clarividencia del Buda, esta capacidad de predecir cosas en las personas. Okay, so that why I have faith in the Buddha Y la razón por la que yo tengo fe en el Buda is because the Buddha's had millions of rebirths, es porque los Budas han tenido miles de renacimientos and in those he's been very similar to me in many ways. y en ellos ha estado similar a mí de muchas maneras. So when he touches me with all of my own little eccentricities, Y entonces cuando me toca a mí con todas mis diferentes excentricidades, he has no problem. él no ve ningún problema. He's been there, done that. Él ha estado ahí, ya lo ha hecho. He fixed it. He got more enlightened. Él lo arregló, lo mejoró, fue más iluminado. So the Buddha has no fear to touch my mind and to understand me. Entonces el Buda no tiene ningún temor en tocar mi mente y entenderme. Which is the second quality of the Buddha's mind. Esa es la segunda cualidad de la mente de Buda. Okay, so it says, why is the Buddha the appropriate object of refuge? ¿Por qué se dice? ¿Por qué es el Buda un objeto apropiado para el refugio?
Well, Buddha has absolutely no fear of anything, an enlightened being. Es un ser iluminado que no tiene ningún temor a nada. Okay, the second point, El segundo punto. the Buddha has skillful means to free others from fear. El Buda tiene capacidades para liberar a otros. Okay, so that means that, when the Buddha touches your mind, the Buddha consciousness touches your mind, they can understand you perfectly. Y lo que eso significa es que cuando la mente del Buda toca tu mente, te entiende perfectamente. No, but then how does that help us? ¿Y cómo es que esto te puede ayudar? Well, if our normal state of consciousness is very extroverted, materialistic, and everything outside is important, Cuando nuestra mente es muy externa, muy materialista, todas las cosas allá afuera son las cosas que son importantes, the Buddha can't help us very much because we just don't have any attention. el Buda no puede ayudarnos mucho porque no tenemos mucha intención. But we've taken refuge. Pero nosotros hemos tomado refugio. We said, hey, I'm going to do it. I'm going to go for an inner path. Hemos dicho, ¿sabes? Voy a ir por un sendero interno. And I'm interested to become more enlightened. Y a mí me interesa poder estar más iluminado. And that means then the Buddha has much more ability to inspire me or stimulate me or whatever might be necessary. Y entonces eso le da más cabida a que el Buda me ayude, me inspire, lo que sea necesario. Again, the Buddha has no fear. Recuerda, normalmente el Buda no tiene miedo. Okay, and understands reality, understands the movements of emotions and feelings. Y entiende la realidad, entiende los movimientos de las emociones, de los sentimientos. Okay, and so therefore, if you've taken refuge, meaning is you're working on yourself internally. Y si tú has tomado refugio, o sea que estás trabajando contigo de una manera interna, Buddha has a lot more opportunity to help you. el Buda tiene una mayor oportunidad para ayudarte. And the Buddha doesn't have any problem with that. Y el Buda no tiene ningún problema con eso. I sometimes share the story. Algunas veces les comparto esta historia. Okay, so like we say, Buddha's consciousness is omniscient. Lo que decimos es que la conciencia del Buda es omnisciente. Okay, that means it's everywhere. Eso lo que significa es que está en todos lados. So it's like my hand is the Buddha's consciousness. It's right there against my cheek. Es como mi mano, que es la conciencia del Buda, está ahí tocando mi mejilla. Okay, now if you think that the Buddha is sort of relative, Si tú piensas que el Buda es como algo relativo, when I get angry or full of desire, entonces cuando yo me enojo, me lleno de deseo, then the Buddha goes, and then moves away, yeah? entonces el Buda dice, que a lo mejor me alejo, ¿verdad? But that means the Buddha has fear. Pero entonces eso significa que el Buda tiene temor. And I mean, you have a bad understanding of omniscience and of Buddhahood, of enlightenment. Y eso es un mal entendimiento de omnisciencia, de la budeidad, de la iluminación. So the enlightened consciousness is always right there beside you, right on your cheek. Pero la conciencia budista está siempre ahí junto a ti, justo ahí al lado de tu mejilla. So when we're full of anger, Entonces, cuando estamos llenos de enojo, the Buddha doesn't move away. It just sort of, there's no opportunity to help you. el Buda no se aleja, simplemente no hay oportunidad para ayudarte. Buddha understands anger is not a good way to solve the problem. El Buda entiende que el enojo no es una buena forma para resolver un problema. There's lots better techniques. Hay muchas técnicas que son mejores. But right now you're not capable, so the Buddha's patient. Y quizá ahorita no eres muy capaz, pero el Buda es paciente. Now, when you do calm down, Entonces, cuando ya finalmente te calmas, maybe you start to think, "Ooh, that wasn't so good." y entonces dices, ay, creo que la regué. And then maybe you turn your mind to refuge, you say refuge prayer, or just you turn your mind to, a more enlightened attitude. Y entonces quizá llevas tu mente hacia tu refugio, puedes decir la oración del refugio o una actitud más iluminada. Okay, then the Buddha has greater access to you, can actually help you maybe in some, obscure or subtle way. Y entonces ahí el Buda tiene más capacidad, puede entrar y puede ayudarte, ya sea de una manera como más oscura o más sutil.
Okay, so why is an enlightened being suitable as an object of refuge? Y entonces, ¿por qué why is what? Why is an enlightened being suitable as an object for refuge? ¿Por qué un ser iluminado es apropiado para ser un objeto de refugio? Okay, no fear Porque no tiene ningún temor. and no fear to deal with us. Y no tiene ningún temor para lidiar con nosotros. Okay, then the third point is that the Buddha is just full of love and compassion. El tercer punto es que el Buda está lleno de amor y de compasión. Okay, now this is really interesting. This is something you really have to think about. Esto es muy interesante. Esto es algo que realmente necesitas pensar. Okay, now when you meditate, Cuando tú meditas, what happens? ¿qué pasa? You do get more peaceful, Te pones más pacífico, but you also get more sensitive, pero también te pones más sensible. because you're much more conscious of your feelings. Estás más consciente de tus sentimientos. Okay, and so there you might say the disadvantage of meditation is sensitivity. Entonces podríamos decir que la desventaja de la meditación es que te haces más sensible. But the positive side is that that's life. That's where life really is that you're more conscious, you're more sensitive, you're more awake, you're more intelligent. That's where enlightenment is. Pero la parte positiva es que eso es la vida, eso es donde está la vida. Estás más consciente, eres más sensible. Ahí es donde estás surgiendo, vibrando la vida. Compared to being egocentric and arrogant and aggressive and things, life's not, that's not a very good, nice way to live your life. Mientras que por otro lado el estar arrogante o presumido o materialista, estas cosas no son buenas maneras de vivir tu vida. Okay, so the thing, how is it the Buddha has great love and compassion? Y entonces, ¿cómo es que el Buda tiene un gran amor y compasión? Now, I talked about this yesterday just a little bit with Laura. Hablé un poquito sobre esto ayer, un poquito cuando hablaba con Laura. Hi, Laura. Hola, Laura. Okay, anyway, so I talked about the fact that when you deal with your own pain, Y hablaba con esto respecto a cuando estás lidiando con tu propio dolor. okay, if we just think about ourselves, then we can get really sad. Si pensamos nada más en nosotros mismos, eso nos puede hacer sentir muy tristes. And we are sad. I mean, you can't deny it. Y bueno, claro, esto nos hace triste, no es que lo neguemos. But then you decide to do something about it. Pero entonces lo que haces es que decides hacer algo al respecto. Okay, so that's good. That's sort of liberating yourself. Y eso es bueno, es como liberarte a ti mismo. But if you then think about others who might have similar problems, Pero si entonces también piensas en otros que puedan tener problemas similares, then you say, "Whoa, I understand you," and actually, your heart goes to them. You have empathy and compassion. entonces dices, wow, te entiendo. Y de hecho sientes gran empatía y eso genera en tu corazón mucho amor, mucha compasión. Okay, so let's say you've been divorced, Entonces, digamos, por ejemplo, que tú te has divorciado and you know how painful it is. y tú sabes lo doloroso que es esto. And all the anger over who gets the money and who gets the kids and all of those things. Las cosas del dinero y quién se queda con los chicos o los hijos y todas estas cosas. Okay, or maybe you I don't know, whatever. It just some situation, a lot of personal pain. No, o cualquier cosa, cualquier situación que te genera mucho dolor personal. Okay, well then you can say, well, okay, there's I have some karma for this to have happened. Damn it, but okay, it happened. Y dices, bueno, ok, pues tengo un karma para que esto suceda. Lástima, pero pues bueno, esto está pasando. Which is taking responsibility for yourself. Esto es tomar responsabilidad sobre ti mismo. Okay, and then you can say, I don't want to repeat this. I don't want to do the stupid things I did to make this situation happen. Y entonces dices, no quiero repetir esto, no quiero hacer las estupideces que hice para que esto estuviera sucediendo. Okay, and then if you do sort of open your mind to think of other people getting divorced, you have a lot of compassion for them because, wow, it hurts. Y luego cuando abres tu mente y ves a otras personas que están pasando por esto de divorcio, dices, órale, esto sientes mucha compasión porque sabes que eso duele. But you do work on yourself. Pero lo que haces es trabajar en ti mismo. And you're conscious of others because you have empathy.
y tienes conciencia hacia otros porque tienes empatía. Okay, so that you know that makes you a very nice person. When someone says I'm getting divorced, you actually feel love for them. Y eso te hace una buena persona cuando alguien te dice, when someone tells you, what? That you have compassion for them, love for them. Tienes mucha amor por ellos, mucha compasión por ellos. You know, instead of saying, go for the jugular and get the best lawyer, things like that. En vez de decir, vete a la yugular y consíguete el mejor abogado o cosas así. Okay, anyway, so let's say you do that. Entonces, digamos que haces esto. So you're working on yourself, but you're also appreciative of others and their pain, so you have empathy. Entonces trabajas en ti mismo, pero también aprecias a otros, aprecias su dolor y eso ayuda a que tengas empatía. Okay, and let's say you do that for millions of rebirths. Y digamos que haces esto por millones de renacimientos. Okay, and you did a good job. You worked through your problems. Y logras hacer un buen trabajo, sales adelante con tus problemas. And then you became omniscient. Y entonces ya te haces omnisciente. And you can spontaneously remember all your previous rebirths because you became omniscient, yeah? Y espontáneamente puedes recordar todos tus renacimientos anteriores porque ya eres omnisciente, ¿verdad? So you have this wealth of rebirths of experience to draw on. Entonces tienes toda esta riqueza de renacimientos, de experiencias en estos renacimientos desde donde puedes sacar cosas. Okay, and so when your omniscient consciousness touches sentient beings, Entonces cuando tu conciencia omnisciente toca a los seres sintientes, and whatever their problems are, y cualquiera que sean sus problemas, you go, whoa, I've been there. I had to deal with that. dices, wow, ya estuve ahí, tuve que lidiar con eso. And so you actually have a spontaneous love and compassion for all, the people that have similar problems. Y entonces tienes espontáneo amor y compasión por todas esas personas que tuvieron o tienen problemas similares. Now, maybe this is a little bit too fantastic for you to think about. Quizá esto te suene demasiado fantástico. But the thing is, we say an enlightened mind has loving compassion for all sentient beings. So in the Buddhist point of view, how? Pero eso es lo que decimos, que una mente iluminada tiene compasión para todos los seres sintientes. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es eso? Okay, well, it's empathy. Es con empatía. And empathy because of all of the various rebirths that the Buddha took. Y empatía a partir de todos los diferentes renacimientos que el Buda tuvo. And so therefore the response is love and compassion to people who have suffering and the wish to help them. Y por supuesto, entonces la respuesta es amor y compasión para las personas que sufrieron y el deseo de querer ayudarlos. Now, maybe you don't have to have this great sort of vision of many millions of rebirths. Maybe it's possible not to have that. Y quizá para ti no sea necesario tener esta visión de todos estos renacimientos anteriores. Quizá no son necesarios para que tú puedas trabajar en Just to ello. be a conscious person that you can perceive other people and you can understand their pain, irrespective of you ever having had it. Solamente que tú seas una persona consciente, ser consciente de las otras personas, de sus dolores Even though you've eso, never had it. a pesar de que tú nunca los hayas tenido. So, I mean, that's another possibility. But anyway, we do say an enlightened being has universal loving compassion to all sentient beings. Esa es otra posibilidad, pero bueno, el punto es que sí decimos que una mente iluminada tiene amor y compasión hacia todos los seres sintientes. Okay, then the fourth or final point of a Buddha Y el cuarto, el último punto sobre el Buda, the Buddha benefits all sentient beings, es que el Buda beneficia a todos los seres sintientes, whether they've been nice to the Buddha or not, ya sea que hayan sido buenos con el Buda o no, whether they are a Buddhist or not, ya sea que sean budistas o no, because it's a universal mind. porque tiene una mente universal. Okay, anyway, so the qualities of the Buddha's mind, those are the 4 points. Entonces, sobre las cualidades de la mente del Buda, estos son los 4 puntos. Perfect realization means you have no more fear. La realización perfecta lo que significa es que ya no hay ningún temor. You have no problem to help others. You're not afraid to do that. No tienes ningún problema para ayudar a otros. Esto no te genera ningún temor.
Okay, you have perfect empathy, love, and compassion for everybody, even animals and insects. Tienes perfecta empatía para conectar con otros, ya sea personas, animales o insectos. Okay, and that you, even if people don't know you or don't like you, you could still very capable to help them. Y aún a las personas que no te gustan o que no les gustas o que no te quieren, también tienes esa capacidad perfecta para ayudarles. That's the type of Buddha that I would like to know. Ese es el tipo de Buda que yo quiero conocer. Okay, anyway, so that's why we have faith in the Buddha, and it's based on those different principles. Y eso es por eso que tenemos fe en el Buda. Está basado en esos 4 principios. In the more philosophical presentation, En una presentación más filosófica, they talk about the Buddha's mind the Dharmakaya has 2 qualities. se habla, por ejemplo, que el Dharmakaya del Buda tiene 2 cualidades. One is called the natural Dharmakaya, Uno se le conoce como el Dharmakaya natural, which is free of any delusion. que está libre de cualquier engaño. And the second one is you could say well, it's called the Dharmakaya, but it refers to the consciousness of the Buddha. Y la otra es lo que se conoce como el Dharmakaya, se refiere a la conciencia del Buda. And it's completely with the wisdom of reality. Y está en completa armonía con la sabiduría de la realidad. Geshe Darge referred to it 2 ways. Geshe Darwe se refería a esto de 2 formas. That all of us have natural purity. Que todos nosotros tenemos natural purity, Purity. pureza natural. Okay. Pureza natural. No, there's nothing. You don't need to do anything to make it better. It's perfect. En el sentido de que no tienes que hacer nada para hacerla mejor, es perfecta. And then we have what's called a developmental Buddha nature. Y luego tenemos la naturaleza búdica que se va desarrollando. Okay, which is the one that we developed lifetime by lifetime. Que es la que vamos desarrollando vida tras vida. And so when you finally have the fullness of the developmental Buddha nature, Y entonces cuando tienes la completud de este desarrollo de tu naturaleza búdica, you have then perfect or easy access to the natural Buddha nature. Don't have any problems to get that. tienes perfecto acceso a tu naturaleza búdica. No tienes ningún problema para acceder a ello. Okay, so that's the holy mind of the Buddha. Esto entonces es la mente sagrada de un Buda. Okay, then there's the subtle body or the astral body. Luego está el cuerpo sutil o el cuerpo astral. Okay, and that has the 32 major and 80 minor marks. Y esos tiene los 32 marcas mayores y menores. And it only appears for very holy people. Like if you have a really pure heart, you could perceive that Sambhogakaya or astral body. Y esto se aparece para gente muy pura. Si tú eres muy puro de corazón, entonces puedes percibir este Sambhogakaya o este cuerpo astral. And then the Buddhas, because there's no fear, manifests even in this physical world. Y porque los Budas no tienen ningún temor, también se manifiestan en este mundo natural. Okay, and in whatever way seems most natural. En cualquier forma que es lo más natural. Okay, now actually that's interesting. Nirmanakaya actually has a couple of aspects. Y lo interesante es que de hecho el Nirmanakaya tiene un par de aspectos. Okay, one of them, of course, is to manifest as a fully enlightened being, Buddha Shakyamuni, monk, and deal with no scandals. Uno de ellos es manifestarse como un ser humano, ¿no? Con un cuerpo, ¿no? Un monje que no tiene ningún escándalo. Okay, that's considered the most pure manifestation of a Nirmanakaya. Ese se considera la manifestación más pura del Nirmanakaya. Okay, now for us, for example, Buddha Shakyamuni did that. Para nosotros entonces, Buddha Shakyamuni hizo eso. And after that, there was, Padmasambhava or Milarepa or Tsongkhapa. Y después de él están Padmasambhava o Milarepa o Tsongkhapa. They didn't have to do all of the things that the Buddha did because he already had sort of established the path. They could basically just help promote it. Ellos no tuvieron que hacer todo lo que el Buda hizo porque él ya había establecido el camino. Ellos nada más de alguna forma lo promovieron.
Anyway, so that's the perfect manifestation of a Buddha as a monk or nun. Entonces esa es la manifestación perfecta, el Buda como un monje o monja. Okay, then the second one El segundo is a musician. es un músico. Like for example, I mean, is it let's see, Juan Gabriel or the Beatles or things like that. No, but why? There's a reason. Y puede ser como Juan Gabriel o como los Beatles o lo que sea, pero el punto es por qué. Hay una razón para esto. Because they have a lot of influence. Y la razón es porque tienen mucha influencia. So maybe in the world it's a little bit too mundane. Entonces, en un mundo en donde quizá las cosas son demasiado mundanas, So Buddhists, there's no reason to manifest an incredibly beautiful monk. Nobody could relate to that. no tiene mucho sentido manifestarse como un monje muy bonito. Nadie se relaciona con ello. Okay, so therefore the Buddha manifests as, for example, the Beatles are a good example. Y entonces el Buda se manifiesta de otra forma, como los Beatles, por ejemplo. Ese es un buen ejemplo. And look at all the songs like, when we make love, not war, all you need is peace and things like that. Those were all messages. And a lot of people caught them. They said, whoa, yeah, So that was, you could say, that's a manifestation of the Buddha. Y piensa en todas las palabras, las canciones, las letras de las canciones, ¿no? Del amor y demás. Todas esas son formas de mensajes importantes, formas en que puede manifestarse el Buda. No, I don't know about Juan Gabriel. No sé mucho sobre Juan Gabriel. No tengo dinero. For Mexicans and maybe in Colombia, they would understand that. Quizá para los mexicanos o los colombianos pueden entender un poco más. Anyway, but so the Nirmanakaya can take all sorts of different aspects, whatever seems most beneficial to help sentient beings. Entonces el Nirmanakaya tiene todos estos aspectos que se manifiestan de la forma en que puede ser de mayor beneficio para los seres sintientes. Okay, so that's the jewel of the Buddha refuge is with the qualities of body, speech, and mind. Entonces la joya del Buda son estas cualidades de su cuerpo, palabra y mente. Okay, now we've been talking for an hour and 12 minutes. Hemos estado ya hablando un rato, 1 hora, 12 minutos. We're going to call a small break, maybe 15 minutes. Vamos a tomarnos un pequeño descanso, unos 15 minutos. Okay, so we can stop the recording. Podemos parar la grabación. Recording. Okay, so I've been doing a lot of talking and Nayeli's been doing a lot of translation. Bueno, he estado hablando mucho, Nayeli ha estado haciendo mucha traducción. Okay, and it's more to just to help you be educated. Y es para ayudarte a estar un poquito mejor educado. Really it's good if you can do some meditation. Si puedes hacer un poco de meditación. But at this point, that we are trying to help you understand better. So there's a lot of teachings. En este momento estamos tratando de ayudarte a que entiendas mejor. Por eso es que estamos alargando las enseñanzas. But as I explained earlier this morning, pero como les explicaba temprano esta mañana, the window of opportunity is abierto. You can ask questions. La puerta de oportunidad se está abriendo. Puedes hacer tus preguntas. So just put up a little hand and then I'll pick you and then things if you have a question. Entonces pon tu manita para que subas si tienes alguna pregunta. Okay, or if you don't know how to put up your little hand, it's one of the little things at the bottom. Si no sabes cómo poner tu manita, abajo hay en reacciones, ahí puedes levantar la mano, la parte de abajo. Now, if you don't have any questions, that's okay too. Maybe you're all enlightened. I don't know. Or maybe they can raise their hands. Or wave your hand on the screen if it's another option. También puedes mover tu mano en la pantalla. Nayeli, do you have a question? No. John has a question. Okay. I don't mind continuing to talk. It's okay, but just if there's John has a question. So, okay, por favor. Hello, Jumpa. Hi.
Hey, can you hear me? Okay, so Yeah. my question is about seeing the world mundanely as impure appearances versus Buddha, who saw the world as pure. And I was reading a story about a Sangha, and a Sangha found a dog who was sick on the road, and the dog had maggots on it. And a Sangha then went to the dog, and he saw Buddha Maitreya in the dog. And, and then he went around the town, holding the dog. Oh, I have the Buddha, I have the Buddha. And everyone thought he was crazy. And I was wondering practically, what that means for us. How do we see the world not as impure appearance, but as pure appearances? Whoa, that's a big question. Okay, all right. So actually, the story of a Sangha, it's a good story. So relax, I'll tell you a story. Should I say it in Spanish? Sí, The question. sí, por favor. Perdón. La pregunta es con respecto a nuestra capacidad de ver el mundo como a un mundo puro o un mundo impuro. Entonces, un Buda tiene la capacidad de ver el mundo puro, mientras que nosotros no. Y daba el ejemplo de Maitreya, Asanga, que tiene esta experiencia en la montaña y finalmente baja y ve al perro lleno de gusanos, y en la parte de acercarse a los gusanos con su lengua para cuidar de ellos, se da cuenta que es el Buda Maitreya, y que la gente lo veía y él decía, traigo a Buda Maitreya, y nadie le creía, todos lo único que veían era un perro. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para cambiar esta perspectiva y ver un mundo puro cuando nosotros en realidad lo que vemos es un mundo impuro? Okay, now a Sangha was like Taylor. Asanga era como Tyler. He was pretty intense guy. Era un cuate muy intenso. Okay, so he really wanted to have a vision of Maitreya Buddha. Entonces, él realmente quería tener una visión del Buda Maitreya. So he decided to go up into a cave and meditate. Entonces decidió irse a una cueva y meditar. Okay, and he just really yes, I'm a monk, I'm a really good meditator, I'm going to see a vision of Maitreya pretty fast. Entonces él estaba muy intenso, soy un monje, voy a meditar intensamente para tener esta visión de Maitreya realmente rápido. So he spent 3 years in the cave meditating, never going to the village, just being really, really intense. Entonces pasó 3 años en la cueva meditando, sin ir al pueblo, realmente muy metido, muy intenso. Anyway, and so then, after 3 years, he didn't even have had a dream, so he thought, this isn't working, so I'm leaving, this is the heck with Maitreya Buddha. Y en este tiempo ni siquiera un sueño, ¿no? Entonces dijo, no, esto es demasiado, ya me cansé, o sea, la goma con esto, ya me voy de aquí. So John, this is related to seeing the world purely, okay? So just wait a little bit. John, esto es con respecto a esto, de ver el mundo puro, nada más aguántame tantito. Anyway, so he stepped out of his cave and it was sunny and he sort of was stretching because it had been 3 years in the cave, he was sort of like warming up again. Entonces, bueno, sale de la cueva y se empieza a estirar porque, bueno, ya llevaba 3 años ahí, ¿no? Entonces se va calentando. And then he looked up at the cliff that was above the cave. Y voltea a ver la pared de roca que estaba justo arriba de la cueva. And he could see holes in the cliff where birds would come in and out where they had nests, sparrows, I think. Y pudo ver cómo habían hoyos en la piedra, ¿no? Donde habían pájaros que entraban y salían volando de esos hoyos. Yeah, and he was pretty spaced, he'd been 3 years in the cave, yeah. Y estaba bastante volado, ya llevaba 3 años meditando en la cueva, ¿sí? Anyway, and so as he was sort of watching them, he noticed that their wings would touch the side of the rock. Entonces, mientras estaba mirándolos, se dio cuenta que las alas de estos pájaros tocaban las orillas de las rocas. And he noticed that actually the rock was really smooth where these wings were touching the rock. Y las rocas estaban muy suavecitas, donde las alas estaban tocando estas partes de la roca. And he thought, wow, how incredible, a feather which is so soft. Y entonces digo, wow, qué increíble, una pluma que es tan suave. Has actually smoothed the rock there.
oh, that's impressive. Realmente lo que ha hecho es que ha suavizado la piedra ahí. Eso es bastante impresionante. I thought, well, if a bird can make a rock smooth, I can meditate again. I can meditate again. I'll go back in my cave. Entonces él decía, bueno, si un pájaro puede hacer que la roca se haga suavecita, yo puedo meterme y seguir meditando. Me voy a meter otra vez a meditar. So he went back in, and for 3 years again, he meditated, except to go to the bathroom and a few things like that. Y nuevamente por 3 años se mete, se pone a meditar, no sale a menos que tenía que ir al baño o algo así, pero se mete So, intenso. I mean, lots of prayers and meditation. I mean, really very, very energetic. Con muchas oraciones, con meditaciones, muy, muy energético. Anyway, again, 3 years went by, nothing, not even a dream. It was like, oh, I'm pathetic. Y pasaron 3 años y nada, o sea, nada, ni siquiera un sueño, ¿no? Así como, ay, desesperado, ¿no? Mi Esto no funciona. culpa. Con esta idea de es mi culpa, mi gran culpa. Okay, anyway, then so again he left the cave. Entonces, nuevamente se sale de la cueva. And he said, I don't want to look at those birds. I'm going to get past them really fast. Y dice, no, ni voy a ver esos pájaros, me voy a seguir de largo rápido. Anyway, so then he bumped into a man, not too far away from the cave, who had a piece of steel. Entonces, se topó con un hombre que no estaba muy lejos de la cueva, que tenía un pedazo de acero And he had a cloth, y tenía una tela. and he was rubbing the piece of steel. Y estaba tallando este pedazo de acero. And again, I mean, he was, he'd been in a cave now for 6 years. He sort of said, well, hey, what you doing? Y bueno, ya llevaba en la cueva 6 años, ¿no? Entonces sí, como que sí le dio curiosidad y le dijo, bueno, ¿qué estás haciendo? And he said, well, I'm going to rub this down and make it into a needle. Y entonces le dijo, lo que estoy haciendo es que voy a tallar esto hasta convertirlo en una aguja. I mean, and the Sangha looked at me and said, God, this guy's nuts, I think I'm nuts. This guy's worse than me. Y entonces Asanga lo ve y dice, no, hombre, este cuate está bien loco. Yo estoy loco, este está peor que yo. Okay, anyway, but he thought, well, okay, but if this guy, he's doing it, I guess I can go meditate. So I went back in his cave 3 more years. Entonces él dice, no, este cuate está loco, pero lo está haciendo. Entonces, bueno, si él lo está haciendo, yo también puedo meterme a meditar. Entonces se regresa a su cueva y se pone a meditar otros 3 años. So again, I mean, 3 years, prayers, meditation. It was cold in the winter and hot in the summer. It was hard. Y se pone a meditar y hacer sus oraciones, frío en los inviernos, calor en los veranos. O sea, está difícil la cosa, pero ahí sigue meditando. Anyway, and then 9 years of his life, 9 years. Y se mete 9 años de su vida. Not even a dream. Y nada, ni siquiera un sueño. I mean, really, I mean, mi culpa. De veras, o sea, esto es mi culpa. Anyway, so then he said, okay, so he walked out of the cave and he walked down the mountain just really fast. He didn't want to see the guy rubbing his stick or anything like that. Entonces, se sale de la cueva ya desesperado y baja rápido, pero no toparse con el hombre tallando su acero ni nada de eso. But he hadn't been doing much, so he didn't get very far before he got tired. Pero bueno, no había estado haciendo mucho, entonces no llega muy lejos antes. And he found a man with a wheelbarrow and a shovel putting dirt in the wheelbarrow. Y se encuentra un hombre con un barril y una pala y metiendo tierra a la pala. And he was on one side of the valley. Y él estaba en un lado del valle. And so he'd take his wheelbarrow and go to the other side of the valley and dump it out. Y se llevaba su carretilla de un lado del valle al otro lado del valle y ahí lo tiraba. Okay, and then he'd come back and then shovel more dirt in and do it again. Y lo hacía una y otra vez. And so the Sangha says, hey, what you doing? You're growing a garden? Y la Sangha le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Estás haciendo un jardín? And he says, no, this mountain's blocking my view. I'm going to move this mountain over to this side of the valley. Y le dijo, no, esta montaña me está bloqueando la vista, entonces voy a mover esta montaña de acá para este lado del valle.
You know, and then the Sangha thought, well, the previous guy was crazy. This guy's really loose. But okay, if he thinks he can do it, I can meditate a little longer. Y dijo, no, hombre, este cuate está loco. Si el otro estaba loco, ¿no? Este está peor. Pero bueno, si él piensa que puede hacer eso, pues yo creo que yo también puedo hacerlo y voy a regresar a mi cueva a meditar. Anyway, so then another 3 years, so 12 years of this guy's life. Y otros 3 años, ya llevamos 12 años de la vida de este cuate. Anyway, and again, no dreams, nothing. He just said, okay, I'm finished. You know, I'm out of here, baby. Y nuevamente nada, ni un sueño. Dice, no, esto no funciona, ya me voy de aquí. So he walked down, he avoided the guy with the medal, he avoided the guy with the wheelbarrow, he just went straight to the village. Entonces, igual, o sea, sale sin mirar, ¿no? Voy a evitar el hombre de la aguja y de la tierra y me voy directo al pueblo. So he got to the above the village, Y llega justo arriba del pueblo and on one side of the road was a dog that was half dead. y a un lado del camino había un perro que estaba medio muerto. You know, and as he walked beside the dog growled at him. Y conforme fue caminando cerca del perro, el perro le gruñó. You know, and he said, "Whoa! I mean, half dead dog, but still feisty, still full of wanting to fight." Y le sorprendió, ¿no? Este perro está medio muerto, pero aún así quiere pelear. Okay, so he looked at the dog, Pero entonces se quedó mirando al perro and he saw it had a big wound on its side and maggots. y vio que tenía una herida muy grande en su costado y que estaba con gusanos. You know, and so he's a Buddhist, so I mean, may I help this dying dog? Y bueno, es budista, entonces tiene este deseo de que pueda yo ayudar a este perro moribundo. You know, I mean, so again, again, he meditated for 12 years now. He was pretty sensitive. Ya llevaba meditando 12 años, ¿no? Entonces estaba bastante. So it took a little while to calm the dog down because it kept growling at him, but he finally calmed the dog down and was stroking its head and sort of saying, "It's okay, I'll take care of you." Y bueno, le tomó un cierto tiempo, ¿no? Calmar al perro, porque cada vez que se acercaba al perro, pues le gruñía, pero finalmente logró tranquilizarlo lo suficiente para acariciarlo y decirle, está bien, te voy a ayudar. And when the dog was calm enough, then he started to look at the wound that was in its side. Y cuando el perro ya estaba calmado, empezó a ver la herida que tenía en su costado. So I thought, I'll take the maggots and put them somewhere because they're causing the dog a lot of pain. Y entonces dijo, bueno, voy a quitar los gusanos porque estos gusanos le están causando mucho dolor al perro. Okay, so he took his fingers and he was going to take the first maggot. Y bueno, agarró sus dedos y iba a agarrar ese primer gusano. But he'd been in a cave for 12 years. His fingers are really dirty and really ugly, like, oh, Y bueno, llevaban 12 años en la cueva, o sea, sus dedos estaban bastante sucios y feos, ¿no? Entonces, como que no. And he thought, well, I mean, the poor little maggot, it wants to be happy too. And if I touch him with my fingers, it's going to hurt because my fingers are so gross. Y entonces dice, ay, este pobre gusano lo que quiere es vivir. Y si yo lo agarro con mis dedos, le va a molestar, lo puedo matar porque mis dedos están muy burdos. So he sat there thinking like, what the heck can I do? Y entonces se sentó y, ¿qué puedo hacer? And he said, well, okay, the maggots need somewhere to live. If I take them off the dog, they need something to eat. So what am I going to do? Entonces digo, los gusanos necesitan algo para vivir. Si los quito del perro, pues necesitan comer. Entonces, ¿qué puedo hacer? So, I mean, although he was really skinny, 12 years in the cave. Y bueno, también estaba bastante flacucho, ¿no? Llevaba 12 años en esa cueva. But he took a little knife and he took some of his thigh and he cut a piece of meat off of his thigh. Pero bueno, vio su muslo y agarró un cuchillo que traía y cortó un pedacito de carne, de músculo de su pierna and he put that on one side of the dog. Y entonces puso ese pedazo de pierna, de su propia pierna, a un lado del perro. Then he had the issue of how to move the maggots to that piece of meat because they're really sensitive, and his fingers are pretty gross. Y luego tenía el tema de cómo mover a los gusanos, porque era muy delicado, ¿no? Cómo moverlos de
de la herida del perro a la carne sin tocar. Anyway, so he was sitting there thinking and thinking, Entonces estaba ahí pensando. and then he licked his lips and realized, oh, my tongue's pretty smooth and soft. Entonces se dio cuenta que su lengua era bastante suave, bastante delicada. He said, I know it's gross, but hey, I got to do something for this dog. Because the dog then was crying, and he was just getting all emotional about it. So he's okay, I'll do it, Y entonces, bueno, dice, bueno, estaba medio feo esto, pero pues esa es la única forma de hacerlo. Y además el perro ya estaba todo, temblando, ¿no? Emocional. Ay, pero espérame, ahí voy, ahorita lo hago, ya voy. Okay, so he bent over the wound. Entonces se acercó a la herida And he couldn't look at it, but he closed his eyes. y no podía hacerlo, pero bueno, cerró los ojos. And then he put his tongue out to catch it against his lip, the first of the maggots. Y entonces acerca su boca y su lengua para tratar de agarrar este primer gusanito. And so he went down, and then there's nothing there. Nothing. He suddenly opened his eyes. The dog was gone. Y empieza a buscar con la lengua, con sus ojos cerrados, y no hay nada ahí, ¿no? Entonces, no hay nada, abre los ojos y no está el perro ahí. And he was looking at two golden feet, the feet of Maitreya Buddha. Y lo único que está viendo ahí son dos pies dorados, los pies del Buda Maitreya. Actually, he licked them. I'm joking. De hecho, les dio una pequeña lamida. Okay, wait. And he looked up at Maitreya Buddha, and then he got angry. Y entonces vio al Buda Maitreya y entonces se enojó. I've waited 12 years. How is it you never show up? You pinchy Buddha. Y entonces le dice, oye, yo esperé 12 años, ¿cómo es que no te aparecías antes? No inventes, pinche Buda. Anyway, and so then Buddha Maitreya was smiling. He says, I've been with you from day one. Y entonces Maitreya le da risa y le dice, he estado contigo desde el día 1. Remember, when Buddhas have no fear, even if there's a weird skinny guy with a cut in his leg sitting there yelling at you, Buddhas don't have any fear. Y recuerden, los budas no tienen ningún temor, aunque tengan enfrente a un viejo flaco con un pedazo de tela entre sus piernas, no tienen ningún miedo. Anyway, so Maitreya said, I went with you from day one. Look at my robes. Remember you used to spit in the corner? You were spitting on my robe. Le dijo, yo estuve ahí contigo todo el tiempo. ¿Te acuerdas que escupías ahí en la esquina de la cueva? Mira, estabas escupiendo en mis ropas. Anyway, so then so Asanga called and I says, oh, thank you so much. It's so good that you finally appeared. I love you so much. Entonces él se siente conmovido, ¿no? Le dice, muchas gracias por estar aquí, ¿no? Por aparecerte finalmente. Muchas He gracias. says, can I take you to the village? Y entonces le dice, ¿te puedo llevar al pueblo? Okay, and he says, sure. Sí, claro. Okay, so then he had Maitreya Buddha, and he ran down to the village with Maitreya Buddha saying, look, I have Maitreya Buddha. Entonces agarró al Buda Maitreya y se lo llevó y corriendo sobre sus hombros al pueblo y miren, traigo al Buda Maitreya. And everybody that saw it just saw a crazy skinny old man with a bleeding thigh yelling about the Buddha. They didn't see anything else. Y lo que vieron las personas en el pueblo fue solamente un hombre loco, flaco, con la pierna toda sangrante, corriendo, diciendo que ahí traía al Buda Maitreya, no veían nada. But there was one very virtuous old lady. Pero había una viejita muy virtuosa ahí. And she saw on the shoulders of a Sangha was a half-dead dog. Y lo que ella vio en los hombros de Asanga fue un perro medio muerto. Okay. Anyway, so I hope you enjoyed the story. It's you didn't have to think about serious stuff, just a fun story. Espero que hayan disfrutado de la historia, para que no estén pensando en cosas muy serias, nomás disfrutar de la historia. Anyway, so the point behind Maitreya Buddha then it said that when Maitreya Buddha and the Sangha had a discussion. Y entonces se dice después que cuando Buda Maitreya y Asanga tuvieron una plática. Okay, that Sangha said, "Why didn't I ever see you?" Asanga le preguntaba, ¿por qué es que nunca te había visto? And he said, and Maitreya said, "Well, it's because you never were pure enough. You didn't have a pure heart." Y Maitreya le dijo, es que nunca fuiste puro, nunca tuviste un corazón puro.
So to keep you working, I manifested as the birds, as the man with the steel, the man with the wheelbarrow. Entonces, para motivarte a que sigas trabajando, me manifesté como los pájaros, como el hombre con el acero, como el hombre con la carreta. Okay, you know, that you created a lot of merit there. Y ahí creaste suficientes méritos. But the final thing was that I had to open your heart. Pero la parte más divertida fue que tuve que abrir tu corazón. And when you were a child, Y ahí, cuando tú eras un niño, you had a pet dog. tú tuviste una mascota, un perro mascota. And you loved that dog. Y tú amabas a ese perro. And so you had a lot of potential karma of love with dogs. Entonces tú tenías un karma potencial muy bueno con respecto a los perros. And I could use that to help you purify. Y yo podía utilizar eso para ayudarte a purificar. And that's why I manifested as a half-dead dog. Y por eso es que me manifesté como un perro medio muerto. Okay. Now I don't know that in the scriptures it's quite as elaborate as the way I described it, but hey, it's good to have good imagination. Yeah. Bueno, en las escrituras no está tan elaborado como se los acabo de contar, pero es bueno tener un poco de imaginación y de divertirnos Okay. un poco. Okay, and so it was his love for the dog that made him finally open his heart and give him, you could say, give him the ability to see profound things. Y fue el amor hacia el perro lo que permitió que se abriera su corazón y esto le diera la oportunidad de ver cosas muy profundas. Anyway, now in regards to us, what we call, say, trying to have pure vision. Y con respecto a nosotros, con esta idea de tratar de tener una visión pura, The better way to say it is just seeing things as they are. otra forma de ponerlo, de decirlo, es ver las cosas como son, Not with elaboration. no con ninguna elaboración. Again, your wisdom sees things are impermanent. If something's happening, it has causes and circumstances. Tu sabiduría ve que las cosas son impermanentes, que si algo está pasando, hay causas y circunstancias. And if it's a sentient being, having empathy, having love and compassion. Y si es un ser sintiente, tener empatía, tener amor y compasión. Okay, so that would be, in a general non-tantric way, how you see things as pure. Entonces, esto es de una forma no tántrica, de una manera normal, cómo ver las cosas que sean puras. So you could say wisdom sees things just in a clean way without any judgment or elaboration. Entonces podemos decir que la sabiduría ve las cosas tal como son, sin ninguna elaboración, sin ningún juicio. And then your empathy can give you the experience of love and compassion. Y es tu empatía lo que te da, puede dar la experiencia del amor y la compasión. Now, one thing I would recommend for pure view, Algo que les recomendaría con respecto a la visión pura, don't watch the news too much. es que no vean demasiadas noticias. Because you get overwhelmed with all the negative things that are going on in the world. And it is hard then to have, a good heart. Porque nos abruma ver todas las cosas difíciles que están pasando hacia alrededor y eso dificulta que que abramos nuestro corazón. No, I'm not saying that, avoid the news, but just be careful. You don't have to, inundate yourself, have to, be overwhelmed by a lot of bad news. That's not beneficial for your practice. Y no digo que no veas las noticias, nada más que no te claves demasiado en las noticias, que no sean demasiadas, de tal forma que no se conviertan en algo que sea práctico, que te ayude para tu propia práctica. Okay. Anyway, so John, let's say in a general way, pure view is seeing things as they are without bias or without judgment. Entonces, ver las cosas de manera pura es poder verlas sin ningún prejuicio, sin ningún juicio. Okay. Now, let's continue with the class a little bit. Continuemos un poquito con la clase. Okay, so remember, we started yesterday with refuge is basically a secure place within yourself. Entonces, ayer hablábamos de que el refugio es básicamente un lugar seguro dentro de ti. Okay, so, if we could find security in the outside world, great.
but that's not going to be easy. There's always complications. Y si podemos encontrar un lugar seguro en el mundo, está fantástico, pero no siempre es fácil. Vamos a encontrar dificultades. Okay, so but if we can have security, stability within ourselves, all the world is fine, is comfortable. Pero si podemos tener seguridad, paz dentro de nosotros mismos, todo el mundo está bien. Ahí podemos encontrar comodidad. So refuge is a place where you go and you can protect yourself, but really it's a place of security. Entonces, refugio es un lugar al que puedes ir, donde te puedes proteger, pero ciertamente es un lugar de seguridad. Okay, motivations for it. La motivación para ello You know, I don't like being unhappy. I don't like suffering. I want answers. es que no quiero estar infeliz, quiero ser feliz y quiero respuestas. Okay, you know, so I definitely I don't like to have problems. Y definitivamente no quiero problemas, no quiero tener problemas. You know, you can't remove problems externally, but if you have a wise and peaceful mind, you can maybe solve problems that way. Y bueno, hay problemas que no podemos quizá lidiar externamente, pero si tienes una mente tranquila, quizá puedas entender y resolver los problemas desde ahí. Okay, and then secondly, being inspired by the Buddha, the stories of the Buddha and the teachings. Y segundo es el Buda, estar inspirado por las historias del Buda y por sus enseñanzas. You know, that's faith, but again, remember the best faith is an educated faith. Y eso es la fe, pero recuerda, una mejor fe es una fe educada. Okay, and then the third cause is actually love and compassion. Y la tercera causa es en realidad el amor y la compasión. Meaning is that you basically, you know, well, let's say you've got a nice quality about yourself. Y lo que esto significa es que hay una cualidad hermosa sobre ti Okay, and that inspires you. y eso te inspira. Okay, and so then you let's say if you want to be beneficial, Y entonces decimos que si quieres ser de beneficio, you know, the more enlightened you are, the better you'll be at doing it. mientras más iluminado estés o puedas estar, vas a hacerlo mejor. So that Clement and Emmanuel, that's like how you don't escape from situations. You maybe withdraw till you have better capacity. Entonces, con respecto a lo que decían Clemente y Manuel, no es que te escapas de las situaciones, quizá te retraes un poco para poder tener mejor capacidades para lidiar con ellas. Okay, and so you could do that because of your love, compassion, because of your faith. Y puedes hacer esto por tu amor, por tu compasión, por tu fe. Okay, so it said the three principal causes three of the main reasons for refuge. Estas son las tres principales razones para el refugio. You don't like problems and suffering. No te quieres problemas, no quieres sufrimiento. You've heard about the Buddha and you're inspired and with admiration and such. Y has escuchado sobre el Buda y te inspira, sientes admiración. Okay, and then finally, you actually have compassion, and you say wisdom and compassion, and you want to be more beneficial. Y tienes compasión y sabiduría y quieres poder ser de más beneficio. Okay, and that's why you take refuge, which is the doorway to the path of your spiritual life. Y por eso es que tomas refugio, porque esa es la puerta para el camino de tu propia vida espiritual. Okay, and that is something that's inside. Y esto es algo que está dentro de ti. So that remember the path is the stream of your consciousness. Recuerda que el sendero, el camino es en tu flujo de conciencia. Buddha is the inspiration. El Buda es la inspiración. The teachings are the actual thing that will give you protection or security. Las enseñanzas son las cosas que te darán protección o seguridad. And then the community is just your friends that help you in the path. Y la comunidad son tus amigos que te ayudarán a lo largo de este camino. Okay, so that covers today's class. Con esto abordamos el tema de la clase de hoy. Okay, now if you have questions. Si tienes alguna pregunta. Okay, write them down so that you'll remember them tomorrow. Escríbelas para que te recuerdes de ellas mañana. Okay, so tomorrow we start at 10 o'clock in Central Time Zone.
Mañana empezamos a las 10 de la mañana, hora de centro y de So México. for John, that's 11 o'clock. Para John es a las 11. Gonzalo, I think that's maybe like 10 o'clock or 9 o'clock. I don't know. Something. Anyway, so Central Time Zone, 10 o'clock tomorrow morning. Entonces, mañana, según sus horarios, los que están en otro lado, pero es a las 10 de la mañana, tiempo de México, tiempo del centro. Okay, so, in attending teachings, Cuando asistimos a enseñanzas, later on, think about them. Después de que estás ahí, piensa un poco sobre ellas. I think one of the biggest, I'll tell you a little story, Una cosa que quiero, una pequeña historia, a bit more entertainment. un poquito más de diversión. Okay, in March of 1971, En marzo de 1971, Lama Zopa gave his very, very first meditation course. Lama Zopa dio su primero curso de meditación. Okay, that was the very first course that then became a tradition for Kopan Monastery. Esa fue el primer curso y a partir de eso se hizo la tradición en el monasterio de Copán. And maybe there was about, 15 of us attending, we were all the hippies, yeah. Y quizá éramos unos 15 de nosotros los que estábamos ahí asistiendo, un grupo de hippies. The people were there for different reasons. Y había gente asistiendo ahí por diferentes razones. For the mysticism of Tibet and maybe something sort of psychic or whatever. El misticismo del Tíbet, o alguna cuestión psíquica, o lo que sea. Or maybe just, that they wanted some Buddhist practice. O quizás simplemente que querían un poco de prácticas budistas. Anyway, now one thing that nobody knew Una cosa que nadie sabía is that Lama Zopa is very traditional. es que Lama Zopa es muy tradicionalista. Okay, and with the appropriate audience, it's perfect. Y con la audiencia apropiada, eso es perfecto. Okay, so he talked a little bit about the potential of becoming enlightened. Y entonces primero habló sobre el potencial que tenemos para iluminarnos, It's within you. que es algo en ti, dentro de ti. Okay, but if that the doorway to inner experience is refuge, which is in one way is accurate. Y que una puerta para esa experiencia es el refugio, que hasta cierto punto eso es preciso. Which means that you're looking inside for solutions, not in the outside. Lo que eso significa es que estás buscando dentro de ti para las soluciones, no las estás buscando afuera. Okay, so the primary cause for refuge in the traditional teachings Entonces, la clase principal para el refugio en las enseñanzas tradicionales is the three lower realms. is the three, Lower realms. son los tres reinos inferiores. That's the animal realm, Son el reino de los animales, the ghost realm, el reino de los fantasmas and then the hell realm. y el reino del infierno, de los infiernos. And so then Lama Zopa spent, because the retreat was 2 weeks, he spent 10 days talking about the hell realm. Y el retiro era de 10 días, de 2 semanas. Y Lama Zopa se pasó 10 días hablando sobre el reino de los infiernos. And the goal is that you become terrified that you could take a rebirth there. Y el objetivo es que te aterre tanto que quieras evitar tomar un renacimiento ahí. And so you turn very sincerely to take refuge in the Buddha Dharma Sangha. Y entonces te haces como muy sincero en tomar refugio en Buda, Dharma y Sangha. Now, I believe in hell realms Yo creo en los reinos infernales and ghost realms and animal realms. I do believe in them. y también en los reinos de los fantasmas y de los animales. Claro, creo en ellos. But for a modern audience, and especially one that's been maybe exposed to, like, do you want to go to hell for the rest of, for eternity? Y para una audiencia moderna y en particular en donde quieres irte a los infiernos y pasar ahí el resto de la eternidad. And if you don't take refuge or whatever, that's where you're going to go. Y si no tomas refugio, lo que sea, ahí vas a terminar. You might say that technique's been used quite extensively, and
maybe it's not as effective as it used to be. Y podrías decir, esa técnica ya se ha usado bastante, quizás ya no sea tan efectiva como solía serlo, By many religions. por muchas religiones. Okay. Anyway, so I just, so I don't talk too much about it because you are an educated audience. Y yo no hablo mucho sobre esos temas porque ustedes son una audiencia bien educada, But I would definitely avoid being a really negative person because you could take a bad rebirth. pero definitivamente evitaría ser una mala persona porque eso podría provocar que tomes un mal renacimiento. I think the narcos here in Mexico are good candidates for a bad rebirth. Creo que los narcos aquí en México son buenos candidatos para un mal renacimiento. But also, in other countries, there's gangs and stuff. Those people who do really negative things to other people, they create causes for hell realms. Y en otros países hay pandillas o cosas así, y hay personas que causan mucho daño y esas generan la causa para renacer en reinos inferiores. Okay, and just to know, in Buddhism, Y solo para que sepan, en el budismo that there's no place that is hell. no hay ningún lugar que sea infierno. It said that the mind of an incredibly negative person Se dice que la mente de una persona increíblemente negativa, when they die, cuando ellos mueren, their mind will just create that hell realm. It's their personal hell realm. su mente creará ese reino infernal. Es su mente la que la crea. Okay, so that in Buddhism, there's no place that's hell. It's the mind of an incredibly negative person. Entonces, en el budismo no hay un lugar que sea el infierno. Es la mente de esta persona increíblemente negativa. Anyway, but just to be clear, that Buddhism does have quite intelligent answers for things. Solo para aclarar, en el budismo hay respuestas bastante inteligentes a ciertas cosas. But as I said, I think that we're educated. All of us have at least 12 years of education, if not more. Y bueno, creo que estamos con una audiencia educada. Todos nosotros tenemos por lo menos 12 años de educación, si no es que más. Okay, and so there are other techniques which are maybe more capable of inspiring us. Y quizá hay otras técnicas que serán quizá mejor, más apropiadas para inspirarnos. Okay, anyway, so that concludes today's class. Entonces, con esto concluimos así la clase de hoy. You've done very well. You did, let's say, you did close to six hours worth of class today, and some of you took Refuge. Congratulations. Han hecho un muy buen trabajo. Ya llevamos como 6 horas de clase y algunos de ustedes tomaron Refugio. Creo que lo hicieron muy bien. Okay, now at the end, he'll read something. Al final va a haber una lectura. Okay, and now it is in Spanish, but it's basically some words of inspiration from Lama Zopa. Y está en español, pero son básicamente algunas palabras de inspiración de Lama Zopa. Okay, so if you're wondering what he's saying, it's some meaningful words from Lama Zopa. Y si te da curiosidad qué dicen, son palabras importantes de Lama Zopa. Okay, and then we move over to the dedication prayers. Y luego ya haremos nuestras prácticas de dedicatoria. Which is just say, hey, what I'm doing is to have a more enlightened life. Y lo que es decir, lo que estoy haciendo es para tener una vida más iluminada. That I'm more happy. En donde yo pueda estar más feliz. I'm, people in my life are more happy. La gente en mi vida puede estar más feliz. So I dedicate it for that. Así que lo dedico para eso. And then I dedicate it for the long life of various teachers that help me be inspired. Y lo dedico para la vida larga de varios maestros para que me ayuden a sentirme inspirado. Think how sad it'd be if His Holiness passes away. There'd be a big vacuum in the world. Piensa en lo triste que será cuando su santidad se vaya de este mundo. Va a haber un gran hueco en el mundo. So let's pray. Certainly, may the Dalai Lama. He says he's going to live to be 120, so that'd be cool, yeah. Entonces hagamos oraciones para que viva mucho. Dice que va a vivir hasta los 120. Eso sería maravilloso. Anyway, so anyway, that's what we do. Prayer. We do some things saying, hey, please live a long life because you're a good inspiration. Entonces eso es lo que hacemos con nuestras oraciones. Decir, por favor, ten una vida larga para que puedas seguir siendo mi inspiración. Okay, so that concludes the class. Tomorrow we start at 10 o'clock. Eso termina nuestra clase y mañana empezamos a las 10.
Thank you very much, Nayeli. You're precious. Gracias, Nayeli. Gracias. Es preciosa. Gracias, Champa. Okay, and then studies en línea. So, recuerda si tú tienes preguntas, escribas estos. See if you have questions, write them down. I mean, yo hablo español, pero no suficiente for the enseñanzas to be muy sofisticado. Nayeli is mi sofisticación. Anyway, so muy bien. So, dedicamos ahora en su propia mente, en su propia manera, pero tenemos también oraciones de la vida con significado, por vida dedicated, por vida más iluminada, which is the significado de eso, soy más plenitud y felicidad, y también for the beneficio de las personas en nuestra vida, nuestros amigos y cosas, y también for the vida larga de todos nuestros maestros. Así es, vámonos. Dedicatoria para una vida significativa, de Lama Zopa Rinpoche. Cualquier acción que realice, comiendo, caminando, sentado, durmiendo, trabajando y demás, y cualquier cosa que experimente en la vida, arriba o abajo, feliz o infeliz, saludable o enfermo, si tengo una enfermedad terminal o no, si mi vida es tranquila y armoniosa, o con discordia y dificultades, si soy exitoso, fracasado, rico o pobre, alabado o criticado, si estoy viviendo o muriendo, o hasta teniendo un horrible renacimiento, si tengo una vida prolongada o no, que mi vida sea de beneficio para todos los seres. El principal propósito de mi vida no es simplemente ser rico, respetado, famoso, saludable y estar tranquilo. El significado de mi vida es beneficiar a todos los seres, por consiguiente, de ahora en adelante, que cualquier acción que realice sea de beneficio para todos ellos. Que cualquier cosa que experimente en la vida, felicidad o sufrimiento, sea dedicada a llevar a cabo el camino a la iluminación en mi mente. Que mis acciones y experiencias causen que todos los seres obtengan rápidamente la completa iluminación. Que por los méritos de estas acciones virtuosas, alcance rápidamente el estado de un Buda maestro y lleve a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la bodhicitta que no ha nacido surja y crezca, y que la que ya ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más. Debido a todos estos méritos de todos los seres, de mis padres, mis madres, obtengan toda la felicidad y que los reinos inferiores se vacíen para siempre. Donde quiera que haya bodhisattvas, que todas sus oraciones se cumplan inmediatamente. Que yo solo por mí mismo sea la causa de todo esto. Dedico cualquier virtud blanca que haya creado para que sea la causa. De sostener el sagrado Dharma de las Escrituras y el conocimiento, y para que cumplan sin excepción las oraciones y las acciones de todos los Budas y Bodhisattvas de los 3 tiempos. Por el poder de este mérito, que nunca me vea separado en ninguna de mis vidas de las 4 ruedas del vehículo Mahayana, y que alcance el destino final de mi vida por los caminos de la renuncia, la bodhicitta, la visión pura y los 2 estadios de la práctica tántrica. Oraciones de larga vida para su santidad el Dalai Lama. La joya que concede y colma todos los deseos, fuente de todo beneficio y felicidad en este mundo. Al incomparable y bondadoso Supremo Tenzin Gyatso, suplico que todos tus santos deseos se cumplan espontáneamente. Para Lama Zopa Rinpoche. Posees la ética del sabio y sostienes la doctrina del victorioso Manrushi. Protegiéndola y extendiéndola, actúas soportándolo todo con firmeza. Realizas con maestría oraciones magníficas que honran a las 3 joyas. Eres mi protector y el de los demás discípulos. Ruego que tengas una larga vida. Para Yampa Chaneman, en el espacio puro de la mente, sin principio y sin final. Fuente de sabiduría, luz de compasión. Lama Yampa Sampo, por tu infinita bondad, permanece hasta el final de los tiempos. Alabanza y súplica a Lama Tsongkhapa. Avalokitesvara, gran tesoro de compasión libre de objeto. Manrushi, maestro de sabiduría inmaculada. Vajrapani, destructor de las hordas de Mara. Tsongkhapa, corona de los sabios de la tierra de las nieves. Los Andrakpa, a tus pies te hago súplicas. Okay, so very good. Thank you very much. Just do think about things. Watch your dreams. If you have an interesting dream, you can tell me. I interpret dreams sometimes, but make it a meaningful one, not just sort of your
not disorder, cotton candy, okay? No necesito translate, Nayeli. So, sí, bien, vámonos, descansas bien, piensas en las cosas, checas tus sueños esta noche, mañana, quién sabe, platicamos acerca de esto poquito, pero la cosa más importante es nuestra intención. Bien intención, en actitud abierto, con sabiduría, con compasión. Okay, so hasta luego. Muchas gracias. Thank you very much, everybody. Love you all. Take good care. Thank you, Nayeli. Thank you, Hill. Thank you, Carlos. Thank you, Wrench and Sungbo. And thank you for all of the support you guys offer towards the Dharma Center. Thank you very much.